Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de la fecha, 19 de mayo de 1936. Y vamos a iniciarlo, como hacemos siempre, por fijar nuestra línea editorial. El Frente Popular sostiene un gobierno de centro-izquierda al tiempo que mueve el cedazo de la huelga, consciente de que lo que no se logró por la fuerza de las armas en octubre de 1934 se puede conseguir con huelgas, disturbios, paros, cierres de fábricas y medidas contra jueces, militares y miembros de los partidos de la oposición. El objetivo es el mismo, por mucho que diga don Inda, el señor Indalecio Prieto, que el objetivo de los socialistas no es emular el régimen revolucionario soviético de 1917. El final del camino para el Frente Popular es el mismo, el triunfo de la revolución, solo que ahora se ha cogido otro camino, pero que piensan que les llevará al mismo sitio que al que querían llegar allá por 1934. Y vamos a dejarles unos momentos con nuestra primera noticia publicitaria y después entraremos en la información nacional. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex profeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Abrimos ya nuestra página de información nacional en Radio Universal. El Consejo de Ministros acordó acometer con rapidez y energía la supresión de los gastos innecesarios. Mañana se reunirán con el ministro de Hacienda, los subsecretarios de todos los ministerios, para tratar de la confección del presupuesto, introduciendo reducciones en el mismo sobre la marcha. Por su parte, el ministro de Justicia introducirá algunas modificaciones en los proyectos de amnistía y de reforma del Tribunal de Garantías presentados a las Cortes. Y tenemos noticia de alcance que nos pasan nuestros compañeros de redacción sobre el general Batet. El general Domingo Batet, jefe del cuarto militar del presidente de la República, presentó, y fue admitida, su dimisión como jefe del cuarto militar del presidente de la República, siendo nombrado para sustituirle el general don Carlos Masquelet. Continuamos con el desarrollo de la información nacional y nos vamos hasta Egea de los Caballeros. Allí habló el socialista don Indalecio Prieto, donde afirmó que los órganos directivos del Partido Socialista y de la UGT, al acordar el movimiento de octubre de 1934, firmaron un programa que no suponía la implantación del socialismo. Por orden del Ministerio de Hacienda, se ha dispuesto la inmediata reacuñación de 2 millones de pesetas en moneda de plata de 1 peseta. En el Ministerio de la Gobernación se facilitaron el domingo los siguientes telegramas oficiales enviados al Ministerio por los gobernadores civiles de las respectivas provincias. La Coruña. En el Ferrol terminó la Asamblea de Patronos y Obreros Ferroviarios, llegándose a un acuerdo que pone fin al conflicto. En Málaga, las huelgas generales de Vélez Málaga y pueblos de su partido, así como las que había en Algarrobo y Martilla, han quedado ya resueltas. En Oviedo, acerca de la huelga del Valle del Langreo, se sabe que reunidos los comités de la UGT acordaron que los diversos oficios que integran los ramos del comercio, cafés, circulación y tráfico se reintegren mañana al trabajo. Y en Salamanca, dice el gobernador, que se celebró sin novedad en Peñaranda de Bracamonte un mitin en el que tomaron parte Margarita Nelken y el también diputado señor Manso. En Barcelona se ha resuelto el conflicto del personal de los vapores de la Transmediterránea. Los barcos han salido ya hacia sus destinos. Y finalmente en Sevilla no se ha planteado la huelga de tranviarios anunciada por haber aceptado la empresa y los obreros el laudo del gobernador civil y del delegado de trabajo. Y antes de abrir nuestra página de información internacional,
vamos a una nueva noticia publicitaria. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. En cuanto a la información internacional se refiere, tenemos que destacar la situación en el mandato británico de Palestina, que es muy grave. Un batallón escocés mantiene el orden en las calles de Jerusalén, donde se ha proclamado el estado de excepción. 3 judíos resultaron muertos en Jerusalén. Y en cuanto a la actualidad, tenemos última hora, que nos llega desde nuestra redacción. La aviadora inglesa Amy Mollison bate el récord de vuelo El Cabo-Londres. Ha roto en un día y medio de ventaja sobre el récord establecido anteriormente esta distancia en avión. Y hasta aquí nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy. Lo vamos a despedir, pues como hacemos siempre, con una melodía musical de nuestra selección. Adiós amigos, muchas gracias, hasta mañana. Ya se ocultó la luna, luna lunera, y ha abierto su ventana la piconera mar y el piconero. Bueno, pues una vez más, lo hacemos todos los días, el noticiario 1936. Esto de atravesar la dimensión tiempo que tantas películas de ciencia ficción ha originado. Pues nosotros le hacemos todos los días en Noticiario 1936. Acabamos de estar en el 19, informativamente hablando, el 19 de mayo de 1936 y regresamos a la actualidad, el 19 de mayo de 2019, y lo hacemos con el profesor Luis Togores, escritor, historiador y profesor, y con él, bueno, pues vamos a aclararles a todos ustedes lo que han oído hace unos minutos en el informativo de 1936. Llevamos ya 100 días de programa, querido Luis, de Noticiario 1936, sí. Y la verdad es que nuestro público se habrá dado cuenta de que existen unas noticias, bueno, pues que son repetitivas, que hemos hablado de ellas prácticamente a diario. Huelgas, cierres patronales, violencia callejera. Pero vamos a ver, el televidente de Noticiario 1936 está haciendo la siguiente pregunta. Pero España la gobierna el Frente Popular, a partir de febrero del 36. Es decir, los mismos que movilizan a esos agentes que levantan la calle, que sublevan la calle, que sublevan las fábricas, el campo, que movilizan a su vez a sus milicias de partido, milicias sindicales. O sea, los mismos que gobiernan son los que siembran de caos la calle. Sí, vamos a ver. El Frente Popular no era homogéneo. Es decir, había una parte de centro de izquierda, que era Azaña y los partidos republicanos, que eran relativamente moderados. Luego había una más importante, que era el Partido Socialista, el POUM, los comunistas, que estaban ya medio unificados con Largo Caballero. Incluso el Partido Socialista había una facción que era más moderada, que era la de Indalecio Prieto, y una más radical, la de Largo Caballero. Pero, digamos, esa rama socialista, comunista, el POUM, etcétera, lo que querían era, el Frente Popular era el paso a la revolución. Es decir, habían intentado la revolución en el 34, habían fracasado, y querían llegar a un modelo como el soviético, el bolchevique, lo que pasa que esta vez, digamos, haciendo la revolución desde arriba. Claro, como no era homogéneo, la manera era alentar esa serie de sucesos que era un contrasentido, porque teóricamente lo podían haber hecho con el boletín oficial, no con la Gaceta, podían haberlo hecho con la Gaceta, pero no. Es decir, en esa lucha dentro del propio partido había la revolución, entonces ellos alentaban la revuelta, es decir, la ocupación de fincas, los tiroteos, las huelgas, porque eso era acelerar el paso, digamos, por otro camino para llegar al final lo que era el mismo objetivo, es decir, la revolución y el cambio de un modelo social que no tenía ya nada que ver con el español y que más o menos Largo Caballero, que eso titulaba el Lenin español, veía como ejemplo el de la Unión Soviética, que evidentemente estaba idealizado, porque ellos no sabían, claro. Porque tenemos casos de españoles que fueron a la Unión Soviética y cuando volvieron siendo comunistas, volvieron de Rusia, se hicieron de las Hons. Pero bueno, es decir, entonces el modelo, esas huelgas, todo eso es para llegar a ese modelo. Bueno, estoy pensando en alguien, en Noya, un falangista vieja guardia, que vino gallego, que cuando vino de Moscú se pasó a las Hons y luego a Falange. Sí, sí, hubo varios además.
Sí, sí, era procedentes muy, del un Partido hermano de Comunista, Durruti. del Partido Socialista, de la CNT. Sí, hubo bastantes. El hermano de Durruti era uno de ellos. falangista leonés, muy bravo además. Sí, Sí. pues cambiaron de Querido bando. Luis, ¿quiénes son los generales Batet, quizá el más conocido de nuestros televidentes, los generales Batet y Masquelet, de los que hemos hablado en Bueno, informativos? son dos generales republicanos. Es decir, y entonces en este momento, si quiero recordar que la noticia era que la casa militar del presidente de la República había cambiado. Entonces, se va a cambiar a Batet, quiero recordar, que es el que había acabado con la revuelta del 34. Batet es famoso porque lo que va a hacer es que va a poner las piezas de artillería de la guarnición de Barcelona delante de la Generalitat y no se va a cortar un pelo, va a bombardear la Generalitat y acaba con la revuelta independentista separatista del 34. Y ese había sido hasta entonces jefe de la Casa Militar con el gobierno anterior, con el de Azaña, perdón, con el de don Niceto Alcalá Zamora. Y ahora, dentro de los cambios, pues va a entrar Masquelet, que es un hombre más afín, más proclive al Frente Popular y de hecho luego tendrá un papel verdaderamente destacado. Es decir, que esa revolución que está ocurriendo en la calle, que hablábamos antes, también está sustituyendo gente lo que es en la cúpula del poder. Evidentemente, la Casa Militar del Presidente de la República, pues como el Presidente de la República va lentamente escorándose hacia la izquierda, pues quita un militar republicano, pero vamos a llamarle de centro conservador, pero decididamente españolista, como era Batet, por uno mucho más, vamos a llamarle flexible, más moderno. Más dúctil. Más dúctil, sí, a eso que era el general Masquelet, que luego tendrá un papel muy importante en la Guerra Civil Española. El general Domingo Batet, que como bien ha relatado Luis Togores, bueno, pues es un catalán de 8 apellidos catalanes, sí, se diría hoy. 12. Domingo Batet, natural de Tarragona. Sí, sí. Pero sin que embargo, no es un general extremeño ni andaluz. Pero sin embargo, absolutamente, o sea, hoy llamaríamos españolista. Sí, sí. Bueno, y más que españolista, afín a la legalidad republicana, porque lo que en el fondo hacía era defender las leyes que el año 34 se intentan subvertir con un golpe de Estado revolucionario. Entonces lo único que hace es que, como él era el gobernador militar de Barcelona, es conservar la legalidad con las fuerzas y siguiendo las órdenes que le dan desde el gobierno legítimo republicano de Madrid. Aunque sea fuera de las noticias, ¿qué estaba pasando, Luis, entre los sectores descontentos con la marcha del gobierno del Frente Popular? Bueno, tenemos varias facciones. Es decir, tenemos evidentemente la derecha. La derecha está totalmente descontenta porque el gobierno republicano ha cogido una deriva verdaderamente republicana, verdaderamente radical. No nos tenemos que olvidar que Gil Robles hablará dentro de unos días de que se habían quemado 400 iglesias, sí, de los cuales algo más de la mitad habían sido totalmente destruidas y unas 120 o 130 parcialmente. Es decir, que por poner un caso de quemas de iglesias en una sociedad como era la española de la época, que la mitad era bastante religiosa, entre comillas, bastante beata, iban a quemas de 2 iglesias por día. Que bueno, no es una mala media. No es una mala media. Entonces tenemos ahí una parte de la sociedad que está en contra de lo que está ocurriendo. No nos olvidemos que una parte de la sublevación del 18 de julio, no el golpe militar, sino la guerra, es por motivos religiosos. Y entonces ahí está el descontento, pero por el tema religioso, pero también por el tema económico. Se está agrediendo a la propiedad privada, se está agrediendo a la seguridad pública, se están ilegalizando los partidos. Y luego están los partidos que no están con el Frente Popular, digamos, que protestan por la situación, porque se han cerrado no solamente las sedes de Falange, Requetés y Renovación Española, que digamos que son partidos antirrepublicanos, aunque la Falange no era un partido monárquico, sino también se están cerrando, digamos, locales de la CEDE, se está empezando a perseguir no solamente a los más radicales, a los peores, como son los falangistas y los requetés, sí, sino también a la gente de derechas normal. Entonces, claro, eso está creando un cúmulo de tensión y de violencia en la sociedad, que realmente estamos hablando de esa cosa terrible y que existe, y en España es muy normal, de las dos Españas. Y realmente lo que estamos hablando ahí es de esas dos Españas, es decir, la España republicana, que cada vez se va escorando más hacia la revolución bolchevique, y la España católica, conservadora, afina, digamos, a las costumbres tradicionales de España y a la política, vamos a llamarle, liberal conservadora, que se ve constantemente agredida por la otra mitad. Para finalizar, Luis, hemos hablado también en el noticiario 1966 de la emigración de judíos a Palestina, que era una constante desde toda Europa. ¿Por qué la admitían y protegían los británicos? Bueno, en la Primera Guerra Mundial se llegaron a unos acuerdos y estos acuerdos, una de las cosas que había precisamente para apoyar la causa aliada contra Alemania era permitir la emigración de judíos a Palestina, que era un mandato británico, donde mandaban los mandatos, no era una colonia, pero como si lo fuese. Entonces ellos permitían
que fuesen cada vez llegando más judíos que venían huyendo de Rusia y de otros países europeos para establecer ahí el viejo Estado de Israel que intentaron establecer en el centro de África y fracasó, también intentaron en Argentina y ahora iba a ir otra vez a la tierra prometida y evidentemente eso con la población nativa está generando unas tensiones brutales. Muchas gracias, don Luis Togores, y Gracias hasta el próximo programa, porque Luis Togores, bueno, pues además es el alma mater de este espacio, vendrá con mucha frecuencia, lo ha hecho ya. Y a todos ustedes hasta mañana, queridos amigos, en Noticiario 1936. Muchas gracias por su seguimiento, importantísimo, y hasta mañana, adiós.